Leemos los primeros 5 versículos de este capítulo 24 de Lucas. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. En los domingos anteriores comenzamos un tema hablando acerca del impacto que produce algunos lugares en la vida de Jesús. Hablamos de Getsemaní, el lugar donde el Señor nos muestra la importancia de una entrega total a su voluntad. Es ahí donde Jesús oró y dijo: Padre, si es posible pasar de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Hablando de la importancia, hermanos, y de eso fue ejemplo Cristo. La importancia de estar dispuesto a doblegar nuestra voluntad o someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Ese es uno de los principios para tener éxito en la vida cristiana. Estar seguro de que estoy viviendo no haciendo mi voluntad, sino haciendo la voluntad de Dios. El domingo pasado, pero esto fue en la mañana, estuvimos hablando acerca de el otro lugar de impacto en la vida de Jesús, que fue el Calvario. El Calvario que representa el sacrificio perfecto que Jesús operó con su muerte en la cruz del Calvario. Y saber que llegar ahí al Calvario representó también pues un acto de abnegación, un acto de sacrificio por amor a usted y por amor a mí. Así que la cruz nos habla de la abnegación, nos habla de un sacrificio que sea agradable a Dios, que en el caso nuestro, definitivamente nuestra vida tiene que ser un sacrificio de olor fragante, dice la Biblia, para el Señor. Y saber que ahí en la cruz del Calvario el Señor venció el pecado, venció la muerte y venció a Satanás, que son los 3 archienemigos de la humanidad: el pecado, la muerte y Satanás. Pero ahí Cristo, hermanos, le dio un golpe mortal a estos 3 agentes destructivos para la vida del hombre, y esa es la gran victoria del Calvario, la victoria que Cristo ganó allí por cada uno de nosotros. Y ahora, hermanos, nos encontramos con la tumba vacía. Ese es el tema de hoy, la tumba vacía. ¿Qué representa la resurrección del Señor Jesucristo? Nos hemos preguntado alguna vez, hermanos, ¿por qué hay, y esto no es nuevo, obviamente viene de la época de la muerte y de la resurrección de Jesús, pero ¿por qué hay un esfuerzo en el mundo por desvirtuar la resurrección de Cristo? Aún hoy en día, le comentaba a mi esposa que en años anteriores han habido siempre para la época de esta época de Semana Santa, en los canales internacionales y los canales de televisión, digamos, de prácticamente de nuestros
países, en América, en Europa, ha habido mucha referencia acerca de la vida de Cristo, de la historia bíblica. En años anteriores, recientes, comenzamos a observar que algunas películas que se han producido han sido atacando a Cristo, atacando el cristianismo, desvirtuando de alguna manera engañosa y sin fundamento realmente bíblico ni histórico, aunque estas películas generalmente dicen que han hecho una investigación acerca de lo sucedido y que conforme a esa investigación han producido sus películas. Pero han habido películas que han ido directamente, hermanos, a atacar la persona de Cristo o el cristianismo en términos generales. Y específicamente en este caso, hermanos, sobre la resurrección. ¿Recuerdan ustedes que cuando Cristo resucitó, lo dice la palabra de Dios en los evangelios, que los que eran enemigos de Jesús, hablando aquí un binomio, o sea, dos grupos que se unieron, primero los judíos, los líderes religiosos judíos, y por otra parte la autoridad romana, se unieron para atacar la realidad de la resurrección de Cristo. Sobornaron a los soldados que estaban ahí, que los había puesto ahí la autoridad romana, para que cuidaran de que los discípulos no robaran el cuerpo de Jesús, para que luego ellos dijeran resucitó de una manera engañosa y decir, miren, Cristo resucitó porque no está en la tumba, porque según ellos los discípulos tenían la intención de robar el cuerpo para luego propagar la noticia de que Jesús había resucitado. Qué interesante, porque de hecho la autoridad romana estuvo allí desde el momento que Jesús fue sepultado, precisamente para garantizar esa intención que según ellos había en los discípulos. Así que podemos decir, hermanos, que si la autoridad romana, que era una autoridad muy disciplinada y muy, digamos, muy fuerte en cuanto al cumplimiento de sus órdenes y de su deber, vinieron a ser como garantes, vino a ser una garantía de que la resurrección de Cristo no fue porque los discípulos lo habían robado el cuerpo, sino que porque fue realmente una intervención de Dios que hizo posible que su Hijo, en este caso Jesucristo, no quedara en la tumba, sino que Él se levantara con poder. Pero a partir de ese momento, vemos la contradicción, porque lo que se dijo de parte de los líderes judíos que se vieron burlados por la resurrección de Jesús, atacar la resurrección de Cristo propagando y sobornando a los soldados para que dijeran los discípulos de Jesús vinieron a medianoche y se llevaron el cuerpo y lo sepultaron en otro lado, otro lugar, para desvirtuar la resurrección del Señor Jesús. Pero vea que tan, hermanos, importante es como la piedra angular del cristianismo, la resurrección de Cristo. Porque tanto la muerte en la cruz del Calvario como la resurrección son, hermanos, dos eventos en la vida de Cristo que vienen a ser el fundamento de todo el edificio que se llama iglesia, como también el fundamento, hermanos, de la obra de Cristo y el fundamento de la doctrina que el Evangelio de Jesucristo propaga desde aquella época hasta el día de hoy. Es decir, que si esa piedra fundamental, hermano, fuera quitada, que es la piedra de la muerte y la resurrección de Jesucristo, la iglesia cristiana no sería más, hermanos, que un movimiento religioso como lo hay miles en el mundo en la actualidad.
No tendría ninguna razón de ser, no tendría ningún fundamento espiritual verdadero para que pudiese funcionar. Y es por eso que el enemigo, Satanás, ha tenido, hermanos, mucha efectividad en la mente y en el corazón de muchas personas a lo largo de los años, de desvirtuar la divinidad de Cristo, desvirtuando la realidad de la resurrección del Señor Jesús. Pero aquellos que hemos creído en el Señor y que hemos creído que el Evangelio, hermano, es la palabra de Dios que se nos ha revelado para nuestra consideración, para que conozcamos la verdad de lo que es Cristo y de su obra, somos los únicos defensores, hermanos, en el mundo de la verdad de que Cristo vive, de que la tumba está vacía, de que el Hijo de Dios, hermanos, se levantó con poder. Fíjense lo que el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios dice acerca de cuáles serían las consecuencias de negar la resurrección de Cristo. Y por lo menos él menciona siete consecuencias, hermanos, que surgirían si en verdad el Señor Jesús no resucitó. Y quiero que al menos así, sin mayor detenimiento en ello, las veamos. En el capítulo 15 de 1 Corintios, la primera está en el versículo 13. Se consideraría que Jesús defraudó a la humanidad, declarando que Él resucitaría si en verdad no resucitó. Sería un mentiroso, sería un engañador, sería un fraude para toda la humanidad. Por eso dice la Escritura en el versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Él dijo que iba a resucitar y sus discípulos proclamaron esa verdad y no es cierto, entonces Cristo sería un fraude. La obra de Cristo, el mensaje de Cristo, el evangelio de Cristo sería un fraude para la humanidad si en verdad Cristo no resucitó. Segundo, en el versículo 14, se vuelve vana la predicación. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Así que los predicadores detrás de los púlpitos, los que predican a través de los medios de comunicación, son falsos. Es falsa su esfuerzo de hablar del evangelio. Si en verdad la predicación no es respaldada por la victoria de Cristo, hermanos, a través de la resurrección de los muertos, entonces dice Pablo, la predicación fuera vana, no serviría absolutamente para nada en materia de salvación. Ese mismo versículo dice, vana es también vuestra fe. Si Cristo no resucitó, ¿por qué ir a la iglesia? ¿Por qué ir a estar, hermanos, sentado 1 hora y media, 2 horas y algunos otros cultos que duran hasta 3 horas, estar ahí cantándole al Señor, cantándole a Dios, oyendo la palabra de Dios, el evangelio? Hermanos, dice Pablo que la tercera consecuencia, si en verdad Jesús no resucitó, sería vana nuestra fe. Ahora veamos la siguiente, la número 4. Seríamos hallados falsos testigos. Versículo 15 dice, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo. O sea, todos los cristianos, hermanos, los miembros y los líderes de las iglesias cristianas serían falsos, porque están hablando de Jesús que resucitó de los muertos si en verdad no resucitó. Entonces dice el apóstol Pablo que seríamos hallados falsos testigos. ¿Quién es un falso testigo? Alguien que dice una mentira para hacerle creer a los demás que es verdad. Cuando una persona va a testificar en un juicio contra una persona calumniando, diciendo mentiras, este testigo es falso porque no está diciendo la verdad.
Entonces la iglesia, los predicadores y los miembros de las iglesias cristianas, si Cristo no resucitó, dice Pablo, entonces seríamos falsos testigos de algo que realmente no ocurrió, de algo que tiene engaño de por medio. Número 5, en el versículo 17, dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces quiere decir de lo que hablamos del perdón de los pecados, que hablamos de la libertad de las cadenas que esclavizaban nuestra vida, cuando creemos en Jesús, cuando nos aferramos a Cristo, hermano, todo eso no sería real, aunque la persona lo creyera, pero en la realidad seguiría siendo esclavo de su maldad, esclavo de su propio pecado. Si es en verdad que Cristo no resucitó, entonces, hermanos, no habría purificación del pecado, no habría perdón del pecado, no habría limpieza del pecado, ni libertad de esa esclavitud. La consecuencia número 6 dice que los que ya murieron y que murieron en la esperanza de encontrarse con Jesús y con el Padre en la eternidad, sería una ilusión. Vea lo que dice el versículo 18. Entonces también los que durmieron, aquí la palabra dormir es aquellos que ya habían muerto creyendo en el Señor, dice: entonces también los que durmieron en Cristo, ¿qué dice la última palabra? Perecieron. O sea que no es cierto que cuando muramos vamos a ir al cielo, que no es cierto que cuando Jesús venga nos va a levantar en gloria para ir a su eternidad, a la eternidad con el Padre. Si en verdad Cristo no resucitó, esto no sería una realidad, sino que las personas morirían, digamos, con el cerebro lavado, el lavado del cerebro, nada más, pero que en realidad espiritualmente y eternamente no pasaría absolutamente nada. Y la última consecuencia que menciona Pablo aquí, al menos en el versículo 19, dice: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, si Cristo no resucitó, los que creemos en Él seríamos personas dignas de lástima por haber sido burlados en un tema tan crucial como es el tema, hermanos, de un cambio en la eternidad para nosotros. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Seríamos objeto de lástima, de burla de las personas. Las personas sentirían, hermanos, en su vida una conmiseración de aquellos que creen en el Señor. Imagínense que ahora que nosotros creemos y sabemos por la palabra que Jesucristo resucitó entre los muertos y que creemos en un Cristo resucitado, en un Cristo vivo, y aún así, hermanos, tenemos el escarnio de mucha gente que le critica a usted por ser evangélico, por ser cristiano, por creer en el Señor. ¿Cuánto más sería, hermanos, si Cristo no resucitó? Entonces, de estas 7 consecuencias que son muy serias, habla Pablo en esta carta, si es que Cristo no resucitó. Pero vea lo que dice el versículo 20. Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Gloria a Dios. Dice Pablo, está aquí certificando que aunque algunos predicaban que Cristo no había resucitado porque no había resurrección de muertos, hermanos, pero Pablo certifica y dice: mas ahora sé que Cristo ha resucitado entre los muertos y que su resurrección se ha convertido en las primicias, hermanos, de todos aquellos que en su momento vamos a ser levantados también en gloria por el Señor. Qué maravilloso, porque Pablo mismo, hermanos, da testimonio. Su testimonio está en el capítulo 9 del libro de los Hechos, que usted puede leerlo. Cuando él iba camino a Damasco con las cartas que le acreditaban o lo autorizaban para que él tomara preso a todo cristiano que predicara que Jesús vivía, que predicara o creyera
en Jesús para llevarlos a la cárcel y en algunos casos, hablando de los líderes, como sucedió con varios de los líderes de la iglesia, llevarlos al martirio, porque ellos tenían la idea que quitando de en medio al líder, pues obviamente los que le seguían se iban a dispersar. Por eso es que generalmente en la persecución, hermanos, los líderes eran los primeros en ser enfocados para poderlos desarticular y así desanimar a todos aquellos que seguían a estos líderes, en este caso, aquellos que predicaban o enseñaban la resurrección del Señor Jesús. Pero Pablo dice que cuando él iba, antes de entrar al portal de la ciudad de Damasco, ahí, hermanos, el Señor Jesús se le apareció. Y qué lindo, porque ahí en ese capítulo está la revelación de ese encuentro que Pablo tuvo con el Señor Jesucristo. De tal manera que él es un testigo que se le llama testigo ocular. Es decir, el testigo que vio de primera mano, que oyó de primera mano. Y en este caso, a través de una aparición de Jesús, Pablo pudo darse cuenta que aquel a quien él perseguía, la doctrina de Cristo que él perseguía, y a Jesús de Nazaret que él perseguía, porque había, según él, engañado a tantas personas, hermanos, se dio cuenta que Jesús no era una idea, que Jesús no era una historia, que Jesús no era una distorsión de la realidad, sino que Jesús era el Hijo de Dios. Y que él se había levantado entre los muertos. Y por eso la iglesia, hermano, a pesar de la oposición, a pesar de la persecución romana y la persecución del judaísmo, la iglesia en vez de menguar creció. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el Cristo resucitado estaba guiando a esta iglesia hacia los propósitos eternos del Padre Celestial por quien Él había venido a este mundo. Así que, amados hermanos, han habido muchos esfuerzos en el tiempo y hoy en día, de igual manera, muchos tratando de desvirtuar la realidad de Cristo y de la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Algunas películas por ahí degradan a Jesús, hablan de que Jesús tuvo varias mujeres con las cuales procreó hijos y todo esto, hermanos, que no está en los evangelios, sino que son interpretaciones, diríamos, con cierta intención de destruir la imagen de Jesús, porque este ha sido un esfuerzo, hermanos, que a lo largo de los años el diablo ha querido destruir a la iglesia, destruyendo la imagen de la divinidad y de la santidad de nuestro Señor. Ahora, ante este tema, ¿qué significa entonces la resurrección de Jesús? ¿Por qué es tan importante? Además de lo que hemos hablado. Primero, hermanos, porque la resurrección certifica la eficacia del perdón y la salvación de Jesucristo. Si Jesucristo no hubiese resucitado, entonces, hermanos, la obra del Calvario hubiera quedado anulada. Porque la obra de salvación estaba fundamentada precisamente en estas dos grandes obras. En la obra del Calvario, o sea, la muerte de Cristo en el Calvario, de la cual hablamos anteriormente. Y segundo, hermanos, la resurrección. ¿Por qué? Porque la resurrección iba a certificar, hermanos, la obra de la cruz. Es decir, el poder del perdón que Jesucristo había ofrecido a los hombres, a la humanidad. Por eso es que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, aquí quiero que me acompañe el capítulo número 4 del libro de los Hechos. Veamos lo que dice el apóstol Pedro en esta prédica, en aquellos momentos del inicio de la iglesia. Hechos capítulo 4 versículo 9 dice: puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. ¿Por qué? Porque las autoridades, en este caso las autoridades religiosas del judaísmo, hermanos, estaban en contra de Pedro y de Juan, que habían sido los instrumentos de Dios
para traer sanidad a un cojo que se postraba o lo colocaban allí en la puerta del templo llamada la Puerta Hermosa. La historia está en el capítulo anterior, en el capítulo 3. Y un día que Pedro y Juan entran al templo, cuando salen, este hombre extiende la mano pidiéndoles una moneda. Y entonces Pedro y Juan a lo mejor se tocaron la bolsa y no tenían nada, hermano. Así como algunos de nosotros tenemos la mano en la bolsa y no nos tocamos, pero ni una cora, hermano, ni un centavo. Entonces ellos dicen: no tenemos oro ni plata que darte, porque de esa, generalmente las monedas eran valoradas por la plata, el oro o el bronce. En otras palabras, no tenemos ninguna moneda que darte a ti para mitigar tu hambre, tu sed, tu necesidad. Pero tenemos algo mejor que darte. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y dice la palabra que en aquel momento, hermanos, aquel hombre fue levantado. Sus pies se afirmaron. Y luego entró al templo a glorificar y alabar al Señor. Y dice que estaba saltando por todos lados, danzando, hermanos, por el milagro que Dios había hecho. Así que claro, esto para los religiosos, cuando se menciona el nombre de Jesús, ellos se fueron contra Pedro y Juan y los acosaron y los llevaron ante el concilio, acusándoles acerca de este milagro. Por eso es que dice Pedro: puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Y ve aquí lo que dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos. Ve qué interesante, porque Pedro no solamente menciona la obra de la cruz, sino también certifica que la obra de la cruz, hermano, fue realmente confirmada por la resurrección de Jesús de entre los muertos. Por él este hombre está en vuestra presencia sano, gloria a Dios. Quiere decir que las promesas del perdón, las promesas de la salvación, las promesas de la sanidad, las promesas de la liberación y todo tipo de promesas que Cristo, hermano, haya hecho a la humanidad, fueron certificadas por la resurrección, gloria al Señor. Si Cristo no hubiese resucitado, entonces ninguno de estos milagros, el perdón de pecados, la sanidad divina, la liberación, la esperanza eterna, hermanos, que el hombre tiene, hubiera tenido algún sentido. Pero la resurrección de Cristo está certificando sus promesas. Y en este caso la promesa de salvación. Vea lo que dice en el siguiente versículo: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Gloria a Dios. O sea, la piedra fundamental de la fe. Versículo 12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gloria al Señor. Así que, hermano, la salvación, el perdón, la esperanza eterna para aquellos que hemos creído en Cristo, hermano, fue certificada por la resurrección. Todas las promesas de Cristo, hermano, fueron confirmadas y fueron certificadas a través del milagro de la resurrección. Pablo declara en la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, lo que pasó en el monte Calvario, pero que todo esto tuvo su efectividad debido a la resurrección. Dice Pablo en el capítulo 2, versículo 13: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, aquí está hablando del perdón de pecados,
Aquí está hablando, hermanos, de la desarticulación de los poderes de las tinieblas que están aquí a través de los principados y las potestades que están mencionados acá. Es decir, el poder de Satanás. Hermanos, los planes destructivos de Satanás que dice la Biblia que ha venido para robar, para matar y para destruir, fueron desarticulados por Cristo a través de la muerte en la cruz, pero certificado por la resurrección. Porque como dijo Pablo, y lo acabamos de ver en 1 Corintios, si Cristo no resucitó, todo esto sería vano. El evangelio que ahora usted y yo tenemos, hermanos, sería un cuento, sería una fábula, como hay muchos libros en el mundo. Pero la verdad es que esta palabra es real, verdadera, y se cumplirá porque Jesucristo vive, hermano. Porque Él se levantó entre los muertos y su salvación se hizo efectiva. Se lo voy a ejemplificar de esta manera. Nosotros tenemos un poder que se llama poder legislativo dentro de lo que es el gobierno de nuestro país. Son 3 poderes: el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. Los que tienen que ver, hermanos, con elaborar y aprobar leyes es el poder legislativo, y también interviene el poder el poder ejecutor, el ejecutivo. O sea, hablando del presidente de la República y de los diputados, que son los que promueven las leyes. Ahora, cuando estas leyes han sido, hermanos, aprobadas, una ley en la República ha sido aprobada y ha sido ratificada por el presidente de la República, luego se envía esta ley a lo que se conoce el diario oficial. Ninguna ley, hermanos, se convierte en una ley efectiva en la nación a menos que haya sido publicada por el diario oficial, ¿verdad? O sea, aunque se haya aprobado una ley en estos poderes que el gobierno tiene, hermano, pero si no ha sido publicada en el diario oficial, esa ley no tiene ningún efecto en ninguna parte de nuestra república y en ninguna persona ciudadana de este país. Es necesario que después de haber aprobado una ley, sea esa ley certificada, sea, hermanos, ratificada, aprobada ya para su ejecución a través del diario oficial. Ahora, cuando ya una ley, hermano, es publicada en el diario oficial, se convierte automáticamente en una ley de la República. Algo así pasó con la obra de Cristo, hermano. Cuando Cristo Jesús va al Calvario, hermanos, ahí el Señor hizo la obra por la cual Él había venido a este mundo: morir por la humanidad, entregar su sangre, hermanos, para el perdón de pecados y para la libertad de la esclavitud, hermanos, del pecado. Pero ¿sabe cuándo esa obra de Cristo se convirtió en una obra efectiva, hermanos, para el hombre y en todo lo que es el ámbito espiritual que nos rodea? Fue precisamente cuando Jesucristo resucitó entre los muertos. Cuando Él se levantó entre los muertos, dice Pablo, entonces que todo principado, toda potestad y el pecado de la humanidad, hermano, fue perdonado precisamente porque la resurrección estaba certificando la eficacia del perdón y de la salvación que Jesucristo nos otorgó por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. La otra cosa que significa la resurrección es que certifica la realidad de la presencia de Cristo, hermanos, con nosotros hoy. Si el cristianismo fuera, al igual que otras religiones en el mundo, hermanos, simplemente seguir ideas, seguir prácticas de un líder ya fallecido, que ya no está entre los hombres, el cristianismo fuera una religión igual. ¿Sabe cuál es la diferencia, hermanos, entre una religión que sigue las ideas, pensamientos, teologías, costumbres de un hombre que ya murió y que ya no está entre nosotros? ¿Sabe cuál es la diferencia entre este tipo
de concepto religioso a lo que es la iglesia cristiana, hermanos, es que Jesucristo está vivo y vive en el corazón de la iglesia. Y no solamente en el corazón de la iglesia, sino también en el corazón de cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Porque Cristo vive en nuestro corazón. Él está vivo, hermano, porque la Biblia dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Dice la palabra que cuando el Espíritu Santo viene a nuestro corazón, hermanos, como una evidencia de que hemos entregado la vida, hemos creído en la obra de Cristo, dice la palabra que a partir de ese momento nos convertimos en un templo del Espíritu Santo. Entonces, claro, hermanos, si Cristo no resucitó, si es que los muertos no resucitan, entonces la iglesia cristiana fuera como las demás religiones del mundo. Pero la gran diferencia es de que nuestro Señor vive. Y esto también, hermanos, tiene un impacto en nuestra vida, porque fíjense las palabras de Jesús después de haber resucitado y antes de ascender a los cielos, porque usted sabe que Jesús, después de que resucitó, estuvo por 40 días visitando, certificando, confirmando su resurrección para con los discípulos. Se le apareció a algunos en particular, se apareció a los 12 y finalmente, allá en las montañas de Israel, el Señor, antes de ascender a los cielos, dice Pablo en 1 Corintios 15, que fueron más de 500 testigos que estaban ahí, que escucharon las últimas palabras de Jesús antes de ascender a los cielos. Y según el libro de los Hechos, en el capítulo 1, dice que ellos, estos 500 o más testigos de que Cristo había resucitado y que recibieron lo que nosotros llamamos la gran comisión, hermanos, dice Pablo que ellos vieron cuando el Señor ascendió a los cielos. Y también oyeron el testimonio de los ángeles que se aparecieron allí en ese lugar, diciéndoles que ese mismo Jesús que había sido tomado de entre ellos hacia el cielo, así también volvería por segunda vez. Estamos hablando entonces, hermanos, dice la Biblia que en boca de 2 testigos se puede certificar un hecho. Y aquí estamos hablando de más de 500 testigos que están certificando de que Jesucristo, hermanos, vive y que Jesucristo ascendió en gloria a los cielos. Entonces dice la Escritura en el versículo 20 de Mateo 28, después que Jesús le dice a sus discípulos que vayan por el mundo para predicar el evangelio, luego les da esta promesa: y aquí yo estoy con vosotros todos los domingos, todos los días que estés en la iglesia o en la Semana Santa o cuando celebres Navidad. Dice la palabra: he aquí yo estoy con vosotros. Y noten ustedes la palabra estoy, que habla de la presencia, del presente, de la presencia de Cristo en un presente perfecto. Dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué maravilloso saber, hermanos, que si Cristo vive, no estoy solo. Usted nunca ha estado solo. Desde que usted abrazó a Cristo, desde que usted abrazó la fe de Cristo, nunca ha estado solo. Aunque aparentemente en algunas circunstancias de su vida usted ha creído que el Señor lo ha dejado de lado, o que el Señor se ha olvidado de usted, o que el Señor no oye su oración o su clamor. Pero, amado hermano, de acuerdo a la palabra, Cristo nunca nos ha dejado. Nunca nos dejará, porque Él es fiel, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que Él ha prometido a su pueblo. De tal manera que Jesús dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, y la resurrección de Cristo es la que hace que esto se vuelva una realidad en la vida del cristiano, porque su presencia en medio de su pueblo
Y estaba recordando cuando leía, hermanos, esta figura de Jesús que dice: yo estoy con ustedes todos los días. No teman, vayan, yo voy a estar con ustedes. Yo los voy a respaldar, yo los voy a ayudar. Aún cuando ustedes pasen por el valle de sombra de muerte, yo ahí voy a estar. En las buenas, en las que no son tan buenas, voy a estar ahí. Cuando yo pensaba en la figura de Cristo con su permanencia como Cristo vivo, resucitado y poderoso, hermanos, respaldando a la iglesia, pensé, se me vino a la mente los 40 años que Israel peregrinó en el desierto, hermano. No fue una semana, fueron 40 largos años que Israel, desde que salió de Egipto, antes de entrar a la tierra prometida, la tierra de Canaán, anduvo por 40 años en el desierto. Y a pesar de que anduvo 40 años, precisamente, hermanos, por su dureza de corazón, pero además de eso, o a pesar de eso, hermanos, Dios fue fiel. Porque dice la palabra que nunca le faltó comida. Nunca le faltó la chequiná, o sea, la nube que los protegía, hermanos, del calor tan intenso del desierto. Por la noche les alumbraba con una columna de fuego y al mismo tiempo les daba calor, porque en los desiertos se dan los dos climas extremos, el calor y el frío extremo. Pero el Señor estuvo ahí. Dice la palabra que su vestido no se envejeció. Dice la palabra que el calzado, hermano, mejor que la Doc, ¿verdad? O cualquier otra marca, hermano. El calzado, dice la Biblia, que nunca envejeció. Mira qué lindo, hermano. Dios estuvo con ellos a pesar de la dureza de su corazón, porque aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel, hermano. Porque Dios ha sido fiel, ha declarado su fidelidad a cada uno de nosotros. Y dice la carta a los Hebreos en el capítulo 13, versículo 5: no te dejaré, dijo Dios, no te desampararé ni te dejaré. Mire qué promesa más linda. Esta es una promesa que Dios le dio a Israel, pero el autor de Hebreos lo cita para la iglesia del tiempo presente en el capítulo 13 y versículo 5. Dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, hablando de la fidelidad de Dios para la provisión de su pueblo, dice: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir, fíjese, con toda confianza, el Señor es mi ayudador. Gloria a Dios. ¿Para cuántos Cristo es su ayudador, hermano? El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hermano, en el mundo usted y yo tendremos aflicción, pero Cristo dijo: pero confíen, porque yo he vencido al mundo. La gracia de Cristo está con nosotros, hermanos, para ayudarnos, de tal manera que, claro, nosotros sufrimos pruebas, dificultades, batallas de nuestra misma familia. Muchas veces tenemos oposición de los vecinos, de los amigos que se burlan, las enfermedades, los ataques a la familia, al matrimonio, a los hijos, las amenazas externas que están a nuestro alrededor en el ambiente que vivimos. Amado hermano, en el mundo hoy en día, ninguna parte del mundo, ni en lo que se conoce como los paraísos, hermanos, en el mundo, nadie puede estar seguro, porque todo el mundo, hermanos, está envuelto en la maldad y en la inseguridad que produce el mal. Los únicos que podemos decir estoy seguro es aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo. Porque a pesar de que estemos en medio, hermanos, de las tribulaciones, sabemos que Dios está con nosotros y nos ayudará. ¿Sabe que Pablo, ya en el ocaso de su vida, después de haber ministrado por mucho tiempo, se considera que Pablo tuvo un ministerio más o menos de unos entre 35 y 40 años de ministerio? Donde Pablo iba, sucedían dos cosas fundamentalmente.
Primero es que había mucha oposición. Por eso es que este hombre fue muy sufrido. Porque donde él, a cualquier ciudad que él iba para predicar el evangelio, se levantaba, hermanos, la oposición a la predicación del mensaje de Pablo, porque el mensaje de Pablo era un mensaje cristocéntrico. Cristo era el centro de su mensaje. Y esto obviamente levantaba oposición. Y lo otro que sucedía es que la bendición de Dios, hermanos, venía a través de este siervo. Por una parte había oposición, pero por otra parte la bendición de Dios fluía a través de la vida de este siervo de Dios. Y en el ocaso de su vida, cuando él tuvo que compadecer ante César y ser llevado al tribunal de Roma, hermanos, para ser enjuiciado acerca de la predicación del evangelio y la acusación sobre todo que se hacía de él, que él era un predicador de un señor que no era el señor de Roma. Y es por eso que Roma, hermano, juzgó a Pablo, no por la parte religiosa, sino porque se le calumnió diciendo que él predicaba a un señor que no era el señor de Roma, que era el emperador, y eso se castigaba con la muerte. Cuando una persona decía, no, yo tengo mi propio señor y el emperador no es mi señor, sino que mi señor es el Señor Jesucristo. Eso era penado con la muerte. Y por eso es que Pablo murió decapitado en Roma, a causa de esta acusación. Pero ve lo que dice Pablo. Aquí unos 2 versículos del 2 de Timoteo 4, 16, 17. Dice, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. O sea, todos los que acompañaban a Pablo en sus viajes misioneros, dice, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. ¿Le recuerda esto algo, hermanos? ¿Le recuerda cuando Jesús fue apresado ahí en el huerto de Getsemaní? Todos los discípulos se dispersaron y nadie estuvo a su lado, ni aún Pedro, que le dijo, Señor, yo voy a dar mi vida por ti. Fue el primero que salió corriendo, hermano. Así que hay que tener cuidado cuando uno dice, Señor, yo soy el que voy a estar contigo. Hay que tener cuidado con esas palabras, porque en el caso de Pedro, él le prometió al Señor, yo voy a estar contigo, todo un pentecostal, ¿ve? Voy a estar contigo en las buenas y en las malas, Señor. Y fue el primero que salió corriendo, hermano. Pero dice Pablo, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Pero ve el corazón perdonador de Pablo. Pero dice, no le sea tomado en cuenta. Qué lindo el corazón de este siervo. Pero el Señor, hablando de Jesús, dice, estuvo a mi lado y ¿qué? Y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Y dice esa parte que me encanta mucho, dice, así fui librado de la boca del león. O sea, ¿a qué se está refiriendo aquí Pablo? La boca del león es la boca del emperador, con su brazo, hermano, judicial contra él. Al menos en la primera defensa, Pablo, hermano, salió avante. Obviamente, pues finalmente murió porque el juicio continuó en otras instancias. Pero hermanos, qué lindo saber que Pablo estaba seguro que a pesar, hermano, de la situación en la que se encontraba, el Señor estaba a su lado. Quiero decirle, amado hermano, usted puede estar pasando la prueba más difícil, la amenaza más cruel sobre su vida, el problema, hermano, más intenso que usted puede pasar, pero de lo que sí podemos estar seguros es que Cristo va a estar con nosotros. Él nos va a acompañar, hermano. Él no nos va a dejar, Él no nos va a desamparar, porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, y esa promesa se cumple en nuestra vida cotidiana precisamente porque Jesucristo está vivo, hermano. Porque Él vive para siempre y ahora Él lo demuestra acompañando a su pueblo en esta travesía. Porque estamos en una travesía, como la travesía de los discípulos cuando pasaron de un lado del mar
de Galilea al otro lado. Y en ese camino se encontraron con una tormenta que amenazó sus vidas. Pero ustedes recuerdan la historia. Jesús, dice la palabra, vino a ellos caminando sobre las aguas. Qué interesante, hermano. Dice que Jesús vino a ellos. ¿Por qué? Porque Jesús conoce nuestras tormentas. Porque Jesús conoce, hermanos amados, los problemas que estamos atravesando. Y Él viene para acudir, Él viene para ayudarnos en nuestra necesidad. Nunca dudemos, amado hermano, en nuestra prueba, que Jesucristo está atento a oír y a intervenir en cada una de nuestras situaciones, porque Él nos ama, porque Él tiene misericordia de cada uno de nosotros y porque Él, hermanos, extiende su mano para darnos victoria en medio de nuestra necesidad. Hermanos, Cristo vive. La garantía de su victoria, que usted va a llegar al cielo, no es que yo tengo fuerza, no es que yo soy fiel, no es que yo soy inteligente, que no es que yo soy espiritual, sino que la garantía de que usted y yo, de acá a lo que falte, hermanos, vamos a tener la seguridad de llegar a nuestro destino final, que se llama la gloria de Dios, es porque el Cristo vivo está con nosotros y nos está acompañando día a día para que nosotros lleguemos a un puerto seguro, que es la gloria de Dios el día de mañana. Oremos al Señor.